Venga, hombre, que no mientas, no te mientas. Seguro que alguna vez en la vida has pensado que querías ser actor. O por lo menos probarlo. ¿En serio no te llama nada la interpretación? Pero si es posible incluso que ya seas actor. Vale. Admitamos que hay mucha gente viendo este vídeo que nunca se vería actuando. Pero ¿no querrías saber cuál es el trabajo del actor? ¿Cuál es su proceso? ¿En qué consiste su día a día? ¿Qué es lo que han llegado a hacer actores famosos para conseguir un papel? ¿Qué es lo que han hecho en rodajes que han traído de cabeza al set entero? ¿No tienes curiosidad? Venga, hombre, que no me lo creo. Os ofrezco un acercamiento al mundo de la interpretación. Separata. Acostumbraos a este término porque en el medio audiovisual se usa mucho. No es más que un pequeño texto de una serie o película que dan a los actores para hacer un casting. Mi primer casting como actor. ¡Ah! ¡Qué nervios! Y para una serie de Netflix. ¡Ah! Bueno, en realidad lo he sacado de internet. Ya, y es que ni siquiera pone Netflix. Aunque eso tiene arreglo, ¿eh? Vamos a darle un poquito de credibilidad, ¿no? Netflix. Ahora sí. Claro que llegar hasta aquí no ha sido nada fácil, ¿eh? No, es que primero necesitas un book de fotos. Bueno, en realidad un book de fotos es bastante fácil de conseguir. Un book de fotos como este. Ay, madre mía, pues no hace años de esto. Ostras. Y esta foto ya es el colmo. ¿Cómo pude hacer esto? Ostras, el pasado es horrible. También necesitas un videobook. Ah, amigo, y eso ya es más difícil. Es como un book de fotos, pero en audiovisual, con pequeñas escenas que demuestren tus registros como actor. Y necesitas mover este material por todos los directores de casting de España, hasta que uno le encajes en un papel y decida hacerte una prueba. Si tienes un videobook malo, no te va a llamar ni Dios. Bueno, hay gente que tiene videobook buenísimos y no le llama ni Dios. Pero de momento, saltémonos todos esos pasos. Ya tienes la separata. ¡Ay, Netflix! ¿Y qué hago con esto? Pues muy fácil, memorizas el texto, vas a la prueba y ya está. Qué bien todo, ¿no? Va a ser que no es tan fácil. O eres la persona más talentosa de este planeta y de forma natural interpretas como Javier Bardem, que no conozco a nadie, o te va a pasar como a todo el mundo. Te vas a ir con la sensación de haber hecho el ridículo. Claro, que luego hay excepciones. Daniel Guzmán le hizo 4.300 millones de pruebas a Miguel Herranz, un chico que se había encontrado por la calle para que protagonizara su ópera prima, a cambio de nada. El bueno de Dani estaba empeñado en que él era su actor y Miguel Bala Perdida, pues por lo visto no se presentó a varios castings. Y ahora Miguel Herranz está en La Casa de Papel, nada menos. Ay, entiendo tu discurso de agradecimiento en los Goya, amigo. Miguel Herranz por a cambio de nada. Has conseguido que un chaval sin ilusiones, sin ganas de estudiar, sin nada que le gusta, descubra un mundo nuevo y se agarra a esta vida nueva como si no hubiera otra. Me has dado una vida, Daniel. Espero que nunca se te olvide gracias a quién estás ahí, pero no hagamos de la excepción una norma. También está Jesús Castro, que fue a acompañar a un amigo y se convirtió en el prota de la peli El Niño. Repito, no hagamos de la excepción una norma. Pues Johnny Depp también acompañó a un amigo. Sí. ¿Y Harrison Ford no era carpintero? ¿Te quieres callar de una vez ya, por favor? Voz insoportable. ¿Cuánta gente está en su casa, en el sofá, esperando una oportunidad? ¿Y a cuánta de esa gente le llega? Cuantos más boletos de lotería compres, más posibilidades tienes de que te toque. Aunque la probabilidad es muy escasa, pues como en la lotería. ¡4 millones! Claro, que Herranz ni siquiera compró el boleto. Vamos, que se lo encontró por la calle y le tocó el gordo. ¡Qué vida esta, eh! Volvamos a la separata. A base de repetir el concepto ya se os está quedando, ¿que no? Ya te digo. Creéis saber lo que está escrito porque sabéis leer. Pero esto es como las tuberías de vuestro baño. ¿Entendéis cómo funciona? Eso es un tubito, por ahí va el agua, pero si se estropea, ¿a quién llamáis para que lo arregle? Entender un texto en su profundidad, el arco emocional que lo acompaña, leer entre líneas, buscar las circunstancias profundas del personaje, solo está al alcance de fontaneros experimentados que conozcan la técnica del actor. Y en los vídeos que vais a ver de este canal os ofrezco ser el Mario Bros de la interpretación. Madre mía, qué sobrado.
Pero si no queréis interpretar y solo sois voyeur del conocimiento, este también es vuestro canal. Llevo años viendo vídeos de Jaime Altozano, y cuando habla de técnica musical, amigo, no me entero de nada. A Belén va una burra, rin, rin. Esta canción ha sido cantada en si remol, con acompañamiento de acordes en círculo de quintas. ¿Tiene sentido lo que digo, no? Pues eso. Volviendo a la separata, y van 3 veces ya, vais a encontrar información que os ayude a leer esta escena, o cualquiera, con otros ojos distintos. Os voy a enseñar a ver una película, a leer una novela con los ojos del actor. Y ahora, perdonadme, pero me voy a poner serio. Aquí empieza un proyecto que nos va a llevar muchos meses, yo diría que incluso años. Aquí empieza un proyecto en el que he invertido muchas horas y que resume lo que he aprendido en décadas. Aquí empieza el resumen de lo único que he hecho en mi vida, a lo que he dedicado todo mi tiempo y que se ha convertido en mi profesión. Aquí empieza el proyecto, la técnica del actor. Voy a explicaros de un modo muy resumido qué es lo que se hace en las escuelas de interpretación desde que se les da el texto hasta que se representa la obra. Es un proceso complejo que luego es muy difícil de llevar cuando estás solo en el sofá con tu separata. Y van 4, es que ya no se os olvida. Ya tendremos tiempo para ver cómo adaptamos esta técnica a cada trabajo, pero es importante que conozcáis la base. Y para que entendáis por qué es tan importante esa base técnica, siempre pongo el ejemplo de Picasso. Así pintaba Pablito a los 14 años, así a los 16 y así a los 18. Y terminó pintando de esta manera. De pequeño era un virtuoso de la técnica clásica. Y ese dominio profundo de la pintura ha sido el artífice de que años después sea capaz de hacer esto. Tuvo que pasar por el clásico para llegar al cubismo. El famoso método es la base de todo y es imprescindible que los actores lo conozcan. Y una vez conocido puedes volar, mezclar y hasta olvidarte si hace falta. Porque la esencia de lo que defiende, con la práctica, habrá quedado en ti para siempre. Aquí debería hablaros de Stanislavski, que es quien inventó este método. Pero es que ya he grabado vídeos posteriores en donde os lo presento. Os dejo un adelanto. El primero que empezó a hablar de todo esto fue Stanislavski. Voy a hablar tanto de él que me vais a odiar. Stanislavski es ruso y no sabes las polémicas que ha habido para definir cómo debía llamarse esa palabra. Objetivo, deseo, tarea y 1000 opciones más. Madre mía, pero esto está funcionando como gancho. Ahora tendréis curiosidad por saber qué cuento en los siguientes vídeos. Es que estoy hecho todo un profesional. Volvamos a Stanislavski. Toda escuela de interpretación sigue su método, al menos parcialmente. Y también hay que decir que es una figura un poquito polémica, porque defendía la vivencia real en escena, lo que ha provocado que varios actores acaben como las maracas. Tarzán y Johnny Weissmuller, Marilyn Monroe, bueno, y más recientemente Christian Bale, el famoso Batman, que acabó así por hacer una película, El maquinista. Lo peor de todo es que una vez habían empezado por falta de presupuesto, se retrasó el rodaje. Todos temieron por su vida. Esa delgadez no es nada sana. Imaginaos los trastornos biológicos que sufrió. Y aunque no lo creáis, este compromiso obsesivo tiene su origen en Stanislavski. Si tenéis interés por saber por qué este señor de mediados del siglo XIX es el causante de que Batman acabara más delgado que una hoja de papel, escribidlo en comentarios, darle a like al vídeo y un día os lo cuento. A ver, por redimir un poco a Stanislavski. Esto de vivir de verdad a tu personaje, que en técnica actoral llamamos memoria emotiva, es solo una parte de la técnica de Stanislavski. Tiene muchas más, aunque son menos conocidas. Por ejemplo, en su última etapa se aleja parcialmente de la memoria emotiva y empieza a investigar sobre el método de acciones físicas. Que resumiendo mucho, y a falta de que un día me explaye más con la explicación, decía que el cuerpo tenía una memoria y que a partir del físico se podía llegar a una emoción. Si golpeo esta silla una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, pues me termino enfadando. Y me duele la mano también. ¡Au! Porque la acción de golpear y el enfado vienen asociados en nuestra cabeza desde siempre. ¿No recuerda todo esto al perrito de Pavlov? Conductismo puro. Vamos, la base de la psicología actual. Pero no me detengo en él, porque como empieza a hablar de Pavlov, el conductismo, la campana, el perrito Stanislavski, el método de acciones físicas, la memoria emotiva y por qué Leticia Sabater sigue sacando canciones todavía... La salchipapa, tiki tiki tiki, taca taca taca. No termino este vídeo en la vida. Así que mejor me relajo un poco y continuamos. ¿Sabíais
es que la memorización de texto en el método no viene hasta por lo menos pasada la mitad de ensayos. Y os preguntaréis, ¿y haréis bien? ¿Y qué se hace mientras? Stanislavski defendía que debías conocer a tu personaje más allá de las palabras escritas en un texto, que las palabras son una carga, porque solo es un resultado final, que si ensayas con un texto desde el principio, lo vicia, porque no tienes ni pajolera idea de cómo lo tienes que decir, por lo que era contraproducente. Por eso él defendía que lo primero que había que conocer es el fondo de lo que se dice, las ideas, los conceptos, las líneas de pensamiento que lo sostienen, y cuando ya tienes todo eso claro, entonces sí, ya puedes memorizar el texto. Por eso ordenó la técnica de este modo. Primera fase, escena de aproximación. Se extrae el superobjetivo del personaje, que es su deseo principal en la obra, y se formula una frase concreta y corta. Con esa frase se genera una improvisación donde el actor se pueda sentir más identificado, cambiando todo lo demás, lugares, relaciones, contexto histórico, personalidad del personaje. Lo importante es trabajar el deseo principal del personaje, la almendra, y desde algo cercano a ti, para que lo entiendas, lo asumas y te identifiques con esa sensación. Segunda fase, asimilar circunstancias del texto. Una vez agarrada esa emoción primaria, seguimos haciendo improvisaciones con esa emoción, pero añadiendo las circunstancias del personaje. ¿Cómo es el personaje? ¿Cuál es su manera de pensar? ¿Quiénes son las personas que están a su alrededor y cómo se lleva con ellas? ¿Cuál es la época en la que se desarrolla la obra? ¿Cuál es su estrato social? Y miles de cosas más. Varias improvisaciones que nos ayudan a meternos en las circunstancias reales del personaje. Tercera fase, antecedentes. ¿De dónde viene nuestro personaje justo antes de que empiece la obra? ¿Cuál es su estado emocional inicial? ¿Qué debe hacer un actor minutos antes de rodar una secuencia para llegar al estado de ánimo del personaje? Cuarta fase, análisis profundo del texto. Una vez investigado todo esto, vendría el análisis más profundo del texto. ¿Cuáles son los objetivos del personaje? Todos, hasta el más pequeño. ¿Y qué estrategias utiliza para obtenerlos? ¿Cuáles son las unidades temáticas? ¿Y cómo se producen los cambios en las mismas? Y poco a poco iríamos creando la línea de pensamiento de nuestro personaje y por tanto la línea cronológica de acontecimientos. Sin decir el texto, cuidado, seguimos improvisando. Pasamos por todos los acontecimientos que aparecen en el texto, sin usarlo. Durante este proceso también se pueden usar las extraescenas, que no es más que interpretar una escena que tu personaje ha vivido pero que no aparece en el texto. Escena imprescindible para entender a tu personaje. No siempre es necesario usar las extraescenas. Los ensayos hará que surja de manera natural la necesidad de usarlas o no. Y después de conocer el paso a paso profundo de lo que sucede en la escena, ahora sí, por fin, ya puedes introducir el texto. Eso sí, con mucho cuidado de que ese paso a paso no se pierda al incorporarlo. Que las emociones y las líneas de pensamiento estén tan cargadas de intensidad como si de una improvisación se tratara. Esto solo es un resumen. Me han quedado muchas cosas por decir, me detendré en cada paso del proceso en vídeos posteriores. Entender este esquema como una guía básica sobre la que profundizar más adelante. La impro nace con el match de impro. Había muchas cosas antes, pero fueron Yvon Leduc y Robert Gravel quienes en 1977 en Quebec implantaron unas normas. Normas de las que luego se han nutrido miles de géneros dentro de la impro, como el catch y el long form. ¿Pero qué es el match de impro? Resumiendo, es llevar las normas del deporte a la improvisación. En concreto, ellos se basaron en el hockey sobre hielo. Os aseguro que la impro es muchísimo menos violenta. ¡Qué bestias! ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo fusionaron el deporte con el teatro? Aquí van las características. Hay dos equipos, en su origen equipados con ropa deportiva. Hay un marcador y al final del partido, porque así se llama la representación, partido, se cuentan los puntos y se proclama un ganador. Se juegan 6 u 8 estructuras de improvisación y es el público con su voto quien decide quién ha ganado cada juego o estructura. Las estructuras se conocen por los participantes de antemano y son muy diversas. Todos los juegos están minutados, como en cualquier deporte, y el árbitro, así se llama el coordinador del juego, indica cuándo el tiempo se está acabando. El público, antes de que empiece el partido, escribe el título en hojas que dobla y mete en un bol. La suerte decide cuál será el título de cada improvisación. ¡Y ya está! A ver, me quedan muchas cosas por explicar de la impro, pero creo que es un buen resumen inicial. Claro, que os estaréis preguntando, si no hay texto, ¿qué se trabaja en la impro? ¿Pero cómo se va a ensayar si es impro? Pues claro que se ensaya, muchas cosas, como estas. Pero un segundo, un momento, antes de empezar. Solo un dato que creo es imprescindible para un improvisador.
Hay que trabajar dos capacidades fundamentales y antagónicas. Por un lado está el actor intelectual, que es capaz de generar narrativa, que puede ir contando una historia mientras improvisa y que es capaz de enganchar al espectador con lo que cuenta. Por otro, el actor emocional, que es capaz de sentir, de vivir emocionalmente lo que sucede en una escena, de sorprenderse con los acontecimientos que proponen los compañeros y encarnarlos. Primera característica, aprender narrativa, empezando por el clásico planteamiento, nudo y desenlace, hasta dominar estructuras más complejas utilizadas en series y películas. Y esta es una lista con algunas de las cosas que se trabajan. Segunda característica, escuchar y sentir en escena. Todo lo que aparece en la escena debe ser escuchado por el actor y usado de manera emocional. Y estas son algunas de las cosas que se trabajan. Tercera característica, estructuras de la impro. No solo hay que conocerlas, sino saber cuál es la mejor manera de trabajarlas. Y hay muchas características más, por ejemplo la construcción del personaje, que es súper importante, pero no voy a entrar en ello. Stanislavski escribió dos libros fundamentales que son el trabajo del actor sobre sí mismo y la construcción del personaje. Todo lo que os he contado hasta ahora tiene que ver con el trabajo del actor sobre sí mismo. Un libro entero está dedicado solo a la construcción del personaje. Hasta que no se domine la primera parte, no es aconsejable pasar a la segunda. Pero tened paciencia, entraremos algún día en eso. De todo esto iré hablando vídeo a vídeo, utilizando ejemplos de cine, relacionándolo con la vida, en resumidas cuentas, haciéndose entender cuál es el trabajo del actor. Si hay algún tema en el que tengáis especial interés, no dudéis en comentarlo. Si hay consenso, prometo subirlo. Acercaos al mundo de la interpretación, porque al hacerlo os estáis acercando al mundo de las relaciones humanas, de cómo nos comportamos y por qué, de la complejidad de las emociones y la empatía. ¿A quién no le puede ser útil algo así? Nos vemos en el siguiente vídeo. Pero Alex, ¿qué hago ahora con la separata? Para eso tendrás que esperar, pequeño Padawan. La respuesta la encontrarás en los siguientes vídeos.